Está atardeciendo afuera de uno de los aeropuertos más concurridos de India, cuando una explosión ilumina el cielo. Era una nube de fuego. Creí que sentiría el calor. Los restos en llamas caen del cielo. Se trata de un terrible accidente. Me di cuenta de que el resto eran partes del avión o cadáveres. Cuando los investigadores llegan, encuentran los restos deformados de 2 aviones de pasajeros. 349 personas han muerto. Las pistas esenciales están enterradas a gran profundidad. Los investigadores deben reconstruir los hechos del accidente. Vuelo 763, nos mantendremos a 140. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. ¿Cómo 2 aviones que deberían saber en qué posición se encontraba el otro terminaron en la colisión aérea más fatal del mundo? Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Desapercibidos. Estamos en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi. Una de las tantas formas de entrar a la India. ...12 de noviembre de 1996. Atareado. El controlador de tráfico aéreo BK Dutta está por empezar su turno de la tarde. El supervisor estaba ahí y había una persona sentada a mi lado que me estaba ayudando. Era un día normal. Pero en Indira Gandhi, normal no significa tranquilo. Se ha convertido en uno de los aeropuertos más concurridos. En 1990, el gobierno de India firmó acuerdos de cielos abiertos con diferentes países, por lo que ahora las aerolíneas extranjeras pueden aterrizar en aeropuertos indios. Muchas de esas empresas han aprovechado la nueva política. Y los controladores aéreos deben encargarse de más tráfico que nunca. Esta política impulsó el crecimiento del tráfico aéreo. Creo que el volumen de tráfico creció de 175 vuelos al día a unos 225 vuelos. Debíamos trabajar todo el tiempo. Ya fueran 10 aviones los que venían o 20, teníamos que encargarnos. Apenas pasadas las 6. El vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines despega bajo el atardecer. Tren arriba. Tren arriba. Despejado a la izquierda. El capitán Khalid Al-Shubaili despega el Boeing 747 de la pista, mientras que el copiloto Nasir Khan se encarga de la comunicación por radio. Hay 289 pasajeros a bordo. Muchos son trabajadores indios que regresan a sus empleos en el Medio Oriente. Vuelo 763, en el aire 03. Contacten al radar en 127,9. Mientras el vuelo 763 estaba en la pista de despegue, un controlador aéreo monitoreaba sus movimientos desde la torre en el aeropuerto. 279, buenos días. Poco después de que el avión despegue, la torre transfiere a los pilotos al controlador de aproximación BK Dutta, que está en otra sala del aeropuerto. Los controladores de aproximación guían a los aviones por el espacio aéreo fuera de las pistas de despegue y de aterrizaje. Ellos están a cargo de todos los vuelos que llegan y salen en un radio de 110 kilómetros. El controlador de aproximación se encarga de las llegadas y salidas de las aeronaves para que puedan llegar de forma segura y rápida a la aproximación final. Esta noche Dutta controla 5 vuelos. Algunos están saliendo del aeropuerto, mientras que otros están llegando.
Su tarea es mantener esos aviones a una distancia segura, pero no muy separados entre sí o eso podría causar retrasos. Hay una coordinación constante con la torre que maneja el tráfico en tierra. La torre avisa al controlador de aproximación que hay un avión listo para ser colocado entre dos vuelos. Ese era el tipo de tareas que hacíamos en ese momento. Vuelo 763, aproximándonos a nivel 100. Suban a nivel del vuelo 140. Autorizados a ascender a 140. Un avión de carga de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está por aterrizar. Aunque se trate de un avión militar, este vuelo es responsabilidad de Dutta. Creo que tuvimos 3 o 4 intercambios con el controlador, quien verificaba nuestra altitud y nos informaba sobre el tráfico que había en la zona. Vuelo 763, aproximándonos a 140. El vuelo 763 alcanza su última altitud asignada a los 4.200 metros. Los pilotos piden autorización para volar más alto. Manténganse a 140. Esperen para subir. Para coordinar los aviones que llegan y salen, Dutta necesita que el vuelo 763 deje de ascender. Vuelo 763, nos mantendremos a 140. Dutta está preocupado por otro avión, que está volando hacia el este para aterrizar en el aeropuerto Indira Gandhi. Es un avión de pasajeros operado por Kazakhstan Airlines. El Ilyushin 76 es un avión ruso de gran tamaño, originalmente construido para el ejército. Hoy en día se usa una versión modificada para vuelos comerciales. Dutta quiere que este avión pase por sobre el otro antes de aterrizar, y después dejará que el avión saudita continúe su ascenso. Debía mantenerse a 300 metros de separación. Vuelo 1907, a 46 millas de Delta Papa November. Mantengan nivel de 150. Identifiquen el tráfico recíproco a las 12 en punto, Boeing 747. Dutta no quiere que el avión kazajo se cruce con el jet saudita por sorpresa. Como los aviones no tienen radares propios, dependen de los controladores para que les notifiquen de otras aeronaves cercanas. Manteniéndose en 150, vuelo 1907 informará. ¿Cuántas millas? Todos los pilotos sintonizados a la frecuencia de radio del control de aproximación pueden escucharse entre sí mientras se comunican con el controlador. ¿Cuántas millas? 8 millas. Todos intentan captar la posición de las demás aeronaves. ¿Y qué hacen? Tráfico a 8 millas, nivel 140. De repente, una enorme explosión aparece en el cielo tranquilo de la tarde. Una nube luminosa apareció en el lado derecho de la cabina de vuelo. ¿Son misiles? Pensé que eran misiles que giraban a medida que aumentaban de velocidad y venían directo hacia nosotros. De hecho, comenzamos a desviar la aeronave antes de darnos cuenta de que no se dirigían a nosotros. El avión de Arabian Saudi Airlines cae en espiral al suelo. Delhi, este es 1815. Dígame, 1815. Llamé al controlador por radio. Vimos algo como una gran explosión. Algo había salido mal. En la pantalla del radar de Dutta, tanto el jet saudita como el avión kazajo han desaparecido. Volví a observar el radar para ver si aparecían. Pero no estaban ahí. Escuché al controlador llamar al avión saudita.
Vuelo 763. Cuando no respondió, fue muy alarmante. Una tragedia ha ocurrido en el cielo, cerca del aeropuerto de Nueva Delhi. Bekadut está por convertirse en una pieza clave de la investigación sobre uno de los accidentes aéreos más fatales de todos los tiempos. 1907, su posición. En el aeropuerto de Nueva Delhi temen que haya pasado lo peor. 2 aviones han desaparecido del radar del control de aproximación. La peor pesadilla para un controlador son la prensa y la policía. Vuelo 763. Los 2 aviones que colisionaron transportaban a 349 personas en total. 1907, su posición. Llamé al avión kazajo y al saudita. Vuelo 763. En ese momento olvidé con quién estaba casado y cuántos hijos tenía. El piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, el capitán Tim Place, pronto confirma lo peor. Este es 1815. 1815, ¿qué vieron? Hay 2 incendios en el suelo. 2 incendios en el suelo. ¿Confirmados? Confirmados. Entendido. Le conté a mi superior sobre el accidente. Informaron a los que estaban rescatando que el avión se había estrellado a 40 millas náuticas de Delhi. 2 aviones se estrellaron sobre Charki Dadri. Charki Dadri es un pueblo ubicado a 65 kilómetros al oeste de Nueva Delhi. Sus cultivos de mostaza y cereales se están incendiando a causa de los restos de 2 aviones destrozados. De repente, el cielo se volvió de un color rojo brillante y vi fuego y humo. Un avión comenzó a venir hacia nosotros. Había fuego y partes del avión volando por todos lados. La gente corría. El motor se desprendió y el avión comenzó a girar fuera de control hasta caer en el campo. Me dijeron que hubo una colisión en el aire. Al parecer se trataba de un avión jumbo y me pidieron que fuera a verlo. Sentí una descarga de adrenalina en ese momento. Yo solo era un novato y sabía que debía conseguir esa noticia. Fish Newsom es enviado a reportar sobre el accidente para la televisión de Nueva Delhi. Llega a la noche cuando todo está oscuro, unas horas después del accidente. Estacionamos nuestro auto al costado del camino. Había bastante luz de luna. Él y su camarógrafo son uno de los primeros equipos de prensa en llegar al lugar. ¿Puedes apagar la luz? No queremos llamar la atención. Quizás la policía haya restringido el área. Cuando entré al campo, pensé que estaba sin sembrar y que nada crecía allí porque el suelo era de arena. Como estaba oscuro y lo único que nos iluminaba era la luna, seguimos avanzando. Recuerdo haber visto pequeños montones de objetos a mi alrededor, por todos lados. Pero no había suficiente luz, así que no sabía qué eran. Entonces me detuve y dije, algo anda mal por aquí. Enciende la luz. Enciéndela. Me di cuenta de que todo alrededor de mí eran partes del avión o cadáveres. Había un árbol a la derecha, a unos 5 metros de donde estaba, y un cadáver quemado colgaba de él, y esa es una imagen que vuelve a mi memoria y continúa atormentándome, aún después de tantos años.
A medida que la noche se convierte en día, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanece. Ninguno de los pasajeros a bordo de ambos aviones sobrevivió. 349 personas han muerto. Es la peor colisión aérea de todos los tiempos. Las noticias del accidente se difunden por todo el mundo. Es claro que son varias las causas que causaron la colisión. Hay 2 áreas de restos separadas. El capitán KPS Nair es uno de los primeros investigadores en llegar a la escena. Estaba horrorizado. No puedo explicarlo porque no había visto algo así antes. Es algo que no puedo explicar. El avión de Kazakhstan Airlines y el de Saudi Arabian Airlines cayeron a 7 kilómetros de distancia uno del otro. Los investigadores tienen 2 sitios con restos para examinar. Pero saben que solo existe una explicación para ambos accidentes. No es común que un avión se caiga. Y una colisión en el cielo entre 2 grandes aeronaves es provocada por diferentes causas. Pero ¿cómo es que 2 aviones que debían estar a 300 metros uno del otro terminaron chocando? Los investigadores consideran que hay 3 posibilidades. Un error por parte del controlador de tráfico aéreo, un error por parte de una de las tripulaciones o la falla de un instrumento en uno de los aviones. Esperan que los restos destrozados tengan las pistas que necesitan. Por ahora su prioridad es encontrar las cajas negras de ambos aviones. Estas graban las conversaciones de los pilotos en la cabina e información importante del vuelo como la altitud, la velocidad y el rumbo. Aunque el fuego quemó los escombros, logran encontrar las cajas negras de ambos aviones el primer día de la investigación. Por el momento, no pueden saber lo que hay dentro de ellas. A los expertos les tomará varios meses extraer la información de las grabadoras. Mientras tanto, los investigadores analizan las conversaciones entre los aviones y el control de tráfico aéreo. En este caso, teníamos la transcripción de la torre de control. Sin un radar propio, los aviones que vuelan cerca del aeropuerto de Delhi dependen del control de tráfico aéreo para guiarlos. El controlador B.K. Dutta está bajo mucha presión. ¿Acaso cometió errores que causaron el peor choque aéreo de la historia? Fueron tiempos difíciles. Los periodistas me criticaron con dureza, pero les dije que no había sido mi culpa. Hola, soy B.K. Dutta. Lamento haberlo hecho esperar. Toma asiento. Los investigadores quieren saber todo lo que hizo Dutta la noche del accidente. ¿Había mucho tráfico? Siempre hay más aviones por la tarde. El radar de Dutta no detecta la altitud de un avión, sino que los controladores anotan en una tira de papel la última posición que un avión reporta. Estas tiras se renuevan todo el tiempo. Es la única forma que tienen para seguir la altitud de los aviones y poder controlarlos. El piloto debe confirmar el nivel del vuelo porque no podemos verlo. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. Los controladores solo pueden saber la altitud de un avión cuando el piloto la notifica. ¿Estas son tus notas? Sí, señor. Este es el vuelo kazajo y este es el saudita. Los investigadores averiguaron que Dutta estaba a cargo de 5 vuelos en el momento del accidente y que los aviones saudita y kazajo volaban en direcciones opuestas por la misma ruta aérea. La zona que Dutta supervisa se divide en una red de corredores aéreos. Los controladores los usan para dirigir los vuelos que entran y salen del aeropuerto. Muchos de estos corredores se usan para vuelos militares, incluso en un aeropuerto tan concurrido como este. Solo hay un corredor principal para aviones comerciales. En casos así, Dutta debe seguir una serie de normas estrictas.
Las normas especifican una separación mínima de 300 metros entre dos aviones. Cuando una aeronave vuela, genera turbulencia en el aire, como los barcos en el agua. Esto puede afectar a otros aviones. Entonces los controladores lo manejan manteniendo a los aviones a diferentes alturas. Mantengan nivel de vuelo en 140. Esperen para subir. Dutta debía asegurar que los dos aviones estuvieran a 300 metros de distancia cuando se acercaran entre sí. Decidió hacer lo que había hecho muchas veces antes, que el avión que entraba pasara a 300 metros por sobre el avión que salía. Era un procedimiento de rutina, pero de alguna manera los dos aviones terminaron rumbo a una colisión. Una de las aeronaves no estaba donde debía estar. Los investigadores se preguntan si Dutta cometió un error que provocó el terrible accidente. Tras revisar las transcripciones de la torre de control, confirmaron que Dutta les había dado a los aviones las indicaciones correctas. Pero como su radar no muestra la altitud, no tenía manera de saber si los aviones siguieron esas instrucciones. Los investigadores están convencidos de que Dutta no hizo nada malo. Gracias. Y 3 días después del accidente, regresa al trabajo. Cuando mi familia lo escuchó, se sintió aliviada de saber que no había sido mi culpa. Los investigadores vuelven al sitio del accidente. Esperan recuperar algunos instrumentos de las dos aeronaves. Tal vez una falla mecánica hizo que uno de los aviones se desviara. Los altímetros suelen detenerse en el punto en el que ocurrió el accidente. Necesitábamos saber a qué altura se encontraban en el momento de la colisión. Pero la cabina de vuelo del avión saudita se hundió profundamente en el suelo. La investigación del accidente se convierte en una excavación. La parte delantera del avión estaba muy enterrada. Estaba a unos 10 o 12 metros bajo tierra. La punta de la nariz había quedado muy abajo. Tuvieron que traer máquinas excavadoras para poder desenterrar la cabina de vuelo de la aeronave saudita. Los altímetros del avión kazajo resultan más fáciles de encontrar, porque este no se estrelló de nariz contra el suelo. Puede que haya pistas sobre su altitud exacta en el momento del accidente. Cuando los investigadores logran sacar los altímetros de entre los escombros, descubren que hay algo extraño en ellos. Tanto el capitán como el copiloto suelen tener un altímetro frente a ellos, pero en este caso, estos no marcan la misma altura. Ambos tenían una diferencia de unos 91 metros. ¡Qué extraño! Quizás los altímetros desiguales habían desviado a la tripulación de su camino, pero la diferencia en las lecturas pudo haber sido causada por la fuerza del impacto. En este momento, los investigadores no están seguros. Aquí y allá. Lo más cerca posible. Los investigadores deben averiguar cuál de los dos aviones estaba a la altura incorrecta. Así que examinan otras evidencias. El patrón del daño en los dos aviones podría ayudar a responder una pregunta fundamental. ¿Cuál era el ángulo entre las dos aeronaves en el momento del contacto? La mayoría de los restos de los aviones están a kilómetros de distancia, pero gran parte de la cola de la aeronave saudita se encuentra cerca de donde empieza el área de escombros. Esto sugiere que fue una de las primeras piezas en desprenderse de ese avión. El punto de contacto principal en este accidente aéreo fue entre la cola del Ilyushin y una sección del ala del Boeing 747. Al parecer, la cola del avión kazajo perforó el ala izquierda del jet saudita. En ese caso, el avión kazajo no estaba sobre el saudita cuando chocaron.
como creían los controladores, sino que debió estar debajo de él. Es un descubrimiento desconcertante que aumenta el misterio. Los investigadores aún no saben qué avión estaba en el espacio aéreo incorrecto. Lo que sí saben es que cuando los dos aviones chocaron, ninguno de los tripulantes pudo salvarse. Tras golpear el ala del otro avión, la cola del avión kazajo arrancó el estabilizador horizontal en la parte trasera del Boeing 747. Se desprendieron 5,5 metros del estabilizador. Sin él, los pilotos sauditas no pueden controlar el avión. La aeronave comienza a caer descontrolada en espiral. Diría que ambos aviones se encontraban en la misma situación. Lo que los investigadores encuentran entre los restos de los dos jets los frustra. Ahora comprenden cómo chocaron los aviones, pero todavía no saben por qué estaban a la misma altura o a qué altura chocaron en realidad. ¿Cómo es que el avión kazajo, que debía estar encima del avión saudita, terminó debajo de él? Casi 2 semanas después del accidente, el capitán Ashok Verma se une a la investigación. Ya habían terminado las operaciones para sacar la cabina del vuelo del avión saudita. Lograron recuperar la mayor parte del equipo posible. Como el resto de la evidencia descubierta hasta ahora, los instrumentos del avión saudita no ayudan a explicar lo que ocurrió. La fuerza del impacto los destruyó por completo. No encuentro nada. Están muy dañados. Es verdad. Mira esto. Apenas encontramos algo de material. Luego del decepcionante hallazgo, los investigadores se ven obligados a continuar. Encontraron todo lo que pudieron en el lugar del accidente. El caso ahora depende de lo que puedan descubrir en las cajas negras. Los investigadores esperan encontrar las pistas que necesitan en las grabaciones de la cabina o en la información del vuelo. ¿Dónde estaban los aviones cuando chocaron? ¿Y cómo fue que terminaron en una colisión fatal? Sube en nivel a 150. ¡Cuidado! Han pasado 3 meses desde la colisión aérea entre 2 aviones de pasajeros cerca de Nueva Delhi. Los investigadores se sienten frustrados por la falta de evidencia decisiva. Esperan que las cajas negras de los aviones les ayuden a resolver el caso. Para evitar cualquier sospecha de parcialidad, las cajas del avión saudita son llevadas a Inglaterra para ser analizadas. Los técnicos de la División de Investigación de Accidentes Aéreos intentan extraer la información valiosa. La neutralidad del país donde se analizaron las grabadoras fue muy importante. Cada avión tenía 2 cajas negras, una grabadora de datos de vuelo y una grabadora de voces de cabina. La grabadora de datos de vuelo contiene información sobre varios parámetros del rendimiento de un avión, por ejemplo la altitud, la velocidad del aire y los cambios que el piloto hace en los controles de vuelo. La grabadora de voces de cabina capta todas las conversaciones en la cabina de vuelo. 279, buen día. Mientras los investigadores averiguan más sobre el accidente, utilizan la información almacenada en las cajas negras para hacer una cronología de los eventos. Peter Shepard es jefe en la sección de grabadoras de la División de Investigación de Accidentes Aéreos. Él trabajará desde el momento del impacto hacia el principio. El punto de colisión se define por los cambios rápidos en los parámetros de cada avión. Si lo convertimos en el punto de partida, podemos relacionarlo con cada uno de los sucesos y armar una cronología. Primero, Shepard y su equipo se enfocan en el Boeing 747. Vuelo 763, aproximándonos a 140. Mantengan nivel de vuelo en 140. Esperen para subir. Nos mantendremos a 140.
La grabadora de voces revela que los pilotos sauditas recibieron instrucciones claras sobre su altitud y parecían haberlas entendido, luego de que se les instruyera mantener una altura de 4.200 metros. No pidieron ascender a una altitud mayor, lo que los habría puesto en la trayectoria del avión kazajo. Shepard revisa la grabadora de datos de vuelo para confirmar que el avión saudita realmente siguió las instrucciones dadas. La grabadora del avión saudita mostró que la altura fue normal durante el ascenso. Los pilotos sauditas se nivelaron a 4.300 metros, una altitud segura para el avión. El avión se niveló a su altitud asignada de 4.200 metros y continuó así. Los pilotos sauditas siguieron las instrucciones de la torre de control, como lo demuestran sus llamadas de confirmación. Los controladores de tráfico aéreo querían que los dos aviones estuvieran separados por 300 metros y que el avión saudita volara por debajo del kazajo. Por lo tanto, si los pilotos sauditas no hicieron nada inusual, quizás fue el avión kazajo el que estaba en el lugar incorrecto. Cuando los investigadores examinaron la información de la grabadora de datos de vuelo del avión kazajo, descubrieron que había descendido mucho más de los 4.600 metros en los que debía mantenerse. Unos momentos antes de la colisión, el avión kazajo está a 4.297 metros, casi 300 metros por debajo de su altitud asignada y a menos de 3 metros por debajo del avión saudita. Y así continúa hasta volar directamente hacia la otra aeronave. La tripulación kazaja descendió de la altitud autorizada, es decir, 4.600 metros. Pero ¿por qué motivo el avión kazajo se desvió tanto de su ruta? 1907, su posición. Kazakhstan Airlines propone una teoría para explicar la gran pérdida de altitud de su avión. Se basaron principalmente en la presencia de turbulencia. Quizás una turbulencia repentina hizo que el avión descendiera. La grabadora de datos de la aeronave kazaja parece indicar que los pilotos tuvieron un viaje complicado. Muestra 2 caídas distintas repentinas de más de 120 metros. La aerolínea afirma que ambas caídas fueron causadas por turbulencia. Pero Peter Shepard no está tan seguro. Cuando vimos las caídas de más de 100 metros, pensamos que eso no podía estar bien. La velocidad a la que cambiaron era mucho mayor de lo que una aeronave podía realizar. ¿Qué más podría haber causado que el avión bajara tan rápido? O al menos eso parecía haber ocurrido. Shepard busca una explicación. Intentamos resolver las inexactitudes en el registro del vuelo kazajo con otros parámetros obtenidos y deducir la altitud a partir de estos. Son cálculos complejos. Con la información que se obtuvo de la grabadora de datos, como la velocidad y el régimen de descenso, Shepard determina que el avión estaba en un descenso constante. La razón de estas caídas abruptas es simple. Shepard descubre que el sensor que envía la información de la altitud a la grabadora de datos de vuelo estaba defectuoso. A veces se atascaba y dejaba de enviar información por un tiempo. Y cuando volvía a funcionar, parecía que el avión había perdido una altura considerable. Es como si se quedara pegado en cierto punto. La altitud cambió tanto que la fuerza hizo que el sensor se moviera y se atascara otra vez. Los investigadores pueden descartar de forma definitiva la turbulencia como un factor en la colisión. No hay descenso repentino. Al revisar los historiales de mantenimiento, el equipo también descubre que los altímetros del avión kazajo no tuvieron problemas. Y concluyen que la diferencia que mostraban los instrumentos de la cabina de vuelo fue resultado del accidente y no la causa. Para entender por qué el avión kazajo continuó descendiendo después de que se le dijo que esperara, los investigadores consultan la grabadora de voces.
Los sucesos comienzan mucho antes del choque. Al principio, no hay indicios de que algo esté mal. 1907, informen nivel del vuelo. Estamos en 240. Como el Ilyushin 76 es un avión militar modificado, tiene una característica inusual: un puesto para un radiooperador en la cabina de vuelo. Igor Rep ocupa esa posición y maneja todas las comunicaciones del vuelo kazajo. Contacto aproximación de Delhi 127,9. 127,9. Vuelo 1907. Adiós. Mientras el avión se acerca al aeropuerto, Rep contacta al controlador de aproximación Duta. Buenas noches. Vuelo 1907 pasando de 230 a 180. Les dije que descendieran y mantuvieran el nivel del vuelo en 150, unos 4.600 metros. Vuelo 1907, desciendan nivel a 150, informen. 300 metros de separación es suficiente. Eso fue lo que se les autorizó a los dos aviones. Vuelo 1907. Alcanzamos nivel 150. El radiooperador kazajo confirmó que habían alcanzado el nivel de vuelo de 150. Están a solo un minuto del impacto. En este punto, el avión kazajo parece estar justo donde debe estar. Es decir, 300 metros más alto que el avión saudita. Pero los investigadores saben que en vez de nivelarse, el avión siguió descendiendo. Aquí empezó el problema. Mientras comparan la información de la grabadora de datos con la de la grabadora de voces de cabina, notan algo preocupante. Vuelo 1907. Alcanzamos nivel 150. Cuando Rep anuncia que han descendido a 4.600 metros de altura, en realidad están a 300 metros por encima de lo que cree. Los investigadores se preguntan cómo pudo cometer un error tan grave. ¿Por qué diría que estaban a 4.600 metros de altura cuando en realidad estaban a 4.900? Entonces examinan el diseño de la cabina de vuelo. Un radiooperador no tiene su propio altímetro. Solo hay 2 altímetros métricos colocados frente a cada piloto. El radiooperador tenía que hacer algo de esfuerzo para poder verlos. Sea cual sea la razón, Rep se equivoca sobre la altura de su avión, pero es el único en contacto con tierra. Aunque se le dijo que se mantuviera a 4.600 metros, el avión sigue descendiendo. En ese momento, Duta advierte a los pilotos kazajos. Identifiquen el tráfico recíproco a las 2 en punto y 10 millas. Posible cruce en 5 millas. Por favor, informen. Les pide que estén atentos al avión saudita, pero el jet kazajo sigue descendiendo. ¿Seguimos? ¡Vamos! Justo antes del choque, Igor Rep parece haberse dado cuenta de que el avión está volando demasiado bajo. Pero su advertencia no llega a tiempo. Continúa a 150. No desciendas. Acelera, Sangilov. La grabadora de voces confirma lo que los investigadores encontraron en los datos del vuelo. En el momento de la colisión, el avión kazajo intentaba desesperadamente volver a su rumbo. Sube el nivel a 150. ¡Cuidado! Pero los investigadores siguen desconcertados. ¿Por qué el avión kazajo continuó descendiendo? Después de descartar que haya sido por un error del controlador o una falla mecánica, se debe analizar el comportamiento humano durante el vuelo. Kazajistán es una de las tantas repúblicas independientes que solían ser parte de la Unión Soviética. Su aerolínea nacional tiene cierta reputación en el aeropuerto Indira Gandhi. Al parecer, se trataba de aviones que hacían vuelos charteres nocturnos y no siempre seguían las normas de la aviación occidental moderna. Examinamos sus conocimientos del idioma inglés. Las tripulaciones en los estados soviéticos deben aprobar un examen de inglés, pero no significa que lo hablen
con fluidez. Verma escucha las grabaciones de la cabina de vuelo con atención, buscando algún indicio de que la tripulación haya malinterpretado las instrucciones. ¿Fue una barrera lingüística la que causó el accidente? ¿Cuántas millas? El tráfico está a 8 millas, nivel 140. Los pilotos kazajos confundieron su propia altitud con la de la aeronave saudita. Informen, 8 millas. Verma descubre que los miembros de esta tripulación no se comunicaban con claridad entre sí. Igor Rep se encargaba de la comunicación con la torre de control, pero no hay indicios de que el piloto y el copiloto estuvieran escuchando sus instrucciones. Enciende la calefacción del motor. Mientras los otros tripulantes discutían sobre los procedimientos de llegada, solo Rep parecía pendiente de la altitud. Vuelo 1907, verificando. Es común que se comunique el informe para la llegada antes del descenso para que toda la tripulación preste atención a la radio. Aunque el radiooperador parece haber entendido que el avión saudita estaba a 4.200 metros, los investigadores creen que el copiloto pensó que tenía autorización para bajar a esa altura y continuó su descenso. Mantén el nivel. ¿Qué nivel nos dieron? Cuando el piloto responde, parece confundido. Creo que los pilotos no prestaron mucha atención y dependieron demasiado del radiooperador para que guiara el avión. La decisión de acelerar el avión para dejar de descender termina en tragedia. Continúa 150, no desciendas. Acelera, Sangirov. Sube el nivel a 150. ¡Cuidado! El informe final señala a la tripulación del avión kazajo como los culpables del accidente. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un simple malentendido que causó la muerte de 349 personas. La investigación concluyó que la causa principal de la colisión aérea fue que el avión kazajo no respetó la altitud indicada. Los investigadores están convencidos de saber qué provocó la peor colisión aérea en la historia de la aviación, pero quieren que se tomen ciertas medidas para conseguir que el aeropuerto Indira Gandhi sea aún más seguro. Lo que descubren es que la tecnología que podría haber ayudado a evitar este accidente ya se encontraba en el mismo aeropuerto. Vuelo 763. La investigación ha determinado que la mala comunicación en la cabina de vuelo y un simple malentendido causaron un accidente devastador que mató a casi 350 personas. Pero había tecnología que podría haberse empleado para evitar este accidente. Sistemas que hubieran ayudado tanto a los pilotos en el aire como a los controladores en tierra. Los investigadores cuestionan la eficacia del radar que se usaba en el aeropuerto cuando ocurrió la catástrofe. Los controladores de tráfico aéreo dependían de tecnología obsoleta y no había un radar secundario disponible en el aeropuerto, solo un viejo radar primario. El radar primario envía señales de radio para localizar los aviones en el cielo. La señal rebota en el avión y regresa a una antena parabólica en tierra. De esta manera se puede saber la posición del avión, pero no su altitud. El radar primario muestra una imagen en 2D. Pero el radar secundario funciona de otra forma. El transpondedor de un avión envía un mensaje a tierra con información clave sobre el vuelo, incluyendo su altitud. Vuelo 763, aproximándonos a nivel 100. Suban nivel del vuelo a 140. El día del accidente, el controlador BK Dutta solo podía basarse en lo que los pilotos le decían sobre las altitudes de sus aviones. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. El radiooperador kazajo dijo que su avión volaba a 4.600 metros, pero Dutta no tenía manera de confirmarlo. Si hubiera sabido la altitud real del avión kazajo,
podría haber desviado el avión saudita de su ruta para evitar que chocaran. Con la imagen en 3D, tienes algo de tiempo para reaccionar. Puedes desviar la aeronave. Durante la época del accidente, India había comprado por $118 millones un sistema de control de tráfico aéreo con radar secundario y equipos de comunicación y navegación más sofisticados. La instalación del sistema estaba programada para 2 semanas antes del accidente. Pero el día del accidente, todavía no habían desempaquetado el sistema. El radar secundario es mucho más avanzado. Y en este caso, si hubieran sabido la altitud exacta, podría haber sido posible evitar un accidente de este tipo. Al año siguiente, hubo 3 sucesos que casi terminaron en accidentes cerca del aeropuerto Indira Gandhi. Les llevó más de 2 años instalar el sistema del radar secundario. Hoy en día, los controladores del aeropuerto indio pueden ver el número de vuelo, la altura y la ruta de un avión. Es mucha más información de la que el controlador B.K. Dutta tenía disponible el día del accidente. Los expertos creen que hay otra tecnología que podría haber evitado el choque: el sistema anticolisión de a bordo. Este sistema genera avisos y advertencias para la tripulación. Les da tiempo para reaccionar, los hace enfocarse en lo que pasa a su alrededor y controla la separación vertical. El sistema anticolisión de a bordo o TICA se puede instalar en los aviones comerciales. En muchos países, esta tecnología es obligatoria. Alerta a los pilotos cuando otros aviones se acercan demasiado. El sistema también les indica automáticamente qué maniobras realizar para esquivarlos. Pero ninguno de los 2 aviones tenía el TICAS. La Dirección de Aeropuertos de la India ha hecho más seguro el aeropuerto al rediseñar los corredores aéreos de llegada y de despegue. Cuando sucedió la colisión, había un corredor aéreo principal para aviones comerciales que aterrizaban y despegaban del aeropuerto Indira Gandhi. Con el aumento del tráfico aéreo, ese único corredor se estaba congestionando demasiado. Tras el accidente, se abrieron más corredores aéreos para vuelos comerciales. Los estándares de seguridad en aviación han mejorado y la preocupación por la seguridad ha aumentado. Fueron la tecnología obsoleta y una mala comunicación las que causaron este accidente. Pero como casi todos los accidentes de aviación, se trató de una cadena de hechos menores que terminó en desastre. Las personas que se encontraban en los aviones esa noche fueron muy desafortunadas. Es una probabilidad entre 1 millón de que eso ocurra. Había otras tecnologías que podrían haber ayudado, como radares y sistemas anticolisión. Pero creo que seguimos avanzando en ese sentido. No me preocupa volar. No sé si fue el destino o no. Fuimos afortunados de que nuestro avión no estuviera unos metros más adelante de donde estaba. B.K. Dutta tuvo una larga carrera como controlador de tráfico aéreo. Hoy en día trabaja en una universidad, donde forma a jóvenes controladores. Soy instructor, entreno a otros controladores, soy adicto a mi trabajo y de verdad me encanta. Aunque inicialmente fue sospechoso de causar el accidente, Dutta ayudó a implementar los cambios para hacer más seguro el aeropuerto de Nueva Delhi. Y sus esfuerzos dieron frutos. El aeropuerto ahora recibe 20 millones de pasajeros al año. Desde que se instaló el nuevo sistema de radar y se abrieron nuevos corredores aéreos, ya no hubo más accidentes fatales.